Ahora ya estamos empezando la grabación y tengan ustedes muy buenos días. Soy la doctora Rosa Luz Benítez y ustedes, mis queridos alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Medicina Humana, tenemos hoy día la presentación del primer grupo de trabajo colaborativo y lo dejo en la palabra al representante del grupo. Gracias. Sí, se ve muy bien. Bien, buenos días con todos, buenos días doctora, buenos días compañeros. Yo soy José Gabriel Aguirre Gómez y pasaré a explicar la pregunta 2, la cual dice, ¿en qué periodo de años surgieron los primeros seres humanos? Los primeros seres humanos surgieron hace aproximadamente 2.5 millones de años, con lo que dio inicio al periodo de la prehistoria. El primer periodo en concreto es el periodo del Paleolítico, con el cual empezamos con la evolución a partir de una economía depredadora, a partir de un hombre nómade y un hombre el cual no había evolucionado en lo absoluto. Como pueden ver en la imagen, el hombre pasa de ser un Australopithecus, va evolucionando a un Homo habilis, de acuerdo, pasan los periodos a un Homo erectus, a un Homo sapiens y así sucesivamente hasta que llega al Homo sapiens sapiens, el cual es el hombre actual. Siguiente pregunta. Bien, siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las culturas más importantes que surgieron durante el Paleolítico inferior en Francia y África? Los cuales son la cultura abillense y la cultura oldovayense. La cultura abillense se desarrolló en Francia, exactamente en el Valle de Somme,
Entonces esta cultura tenía la peculiaridad de realizar esas lanzas con doble fase, con base semiesférica, las cuales servían para cazar presas, las cuales servían para defenderse de los depredadores, etc. Y la cultura olduvayense, la cual se desarrolló en la parte, cerca de la parte de Tanzania, ahí como lo pueden ver en el mapa, y también tuvo un desarrollo muy parecido a la cultura abeliense. Siguiente pregunta. Dios. Buenos días, soy Alberto Castillo, el Lucero. Voy a explicar la quinta pregunta que dice, ¿en qué periodo y qué especie humana logró la primera migración fuera de África? Entonces, la primera migración fuera de África va a suceder en el Paleolítico, específicamente en el Paleolítico inferior. ¿Y quién es el que lleva a cabo esta primera migración? Va a ser el Homo ergaster, que es el homínido que va a salir por primera vez de África. Y este lo que va a hacer es comenzar a adaptarse a otros tipos de vida diferentes, como los de Asia y Europa. Luego, en 1984, se descubrió un esqueleto completo en un 60%, el cual era de un adolescente ergaster. Aquí vemos la imagen, si pueden apreciar, del esqueleto que fue encontrado. Este tiene una antigüedad de 1,6 millones de años y fue encontrado en el lago Turkana. Y este descubrimiento va a hacer que se conozcan varias características de esta especie, como un claro aumento del tamaño del cerebro respecto a sus antecesores. Sus antecesores eran los Homo habilis. Entonces aquí el Homo ergaster, su respiración ya no va a ser solo oral, sino que estos van a empezar a respirar por la nariz, lo cual obviamente le va a dar una mejor capacidad para poder adaptarse y sobrevivir en otros medios. Y esto es lo que se va a argumentar para pensar que el Homo ergaster va a ser el primer Homo que va a salir del contexto africano. A continuación, vamos a ver un video corto que explica algo de lo que he dicho. Un minuto, Liam, antes de que pases el video, quisiera que, antes de que, yo creo que ya van a pasar, pero la pregunta es, ¿qué características antropomórficas ves tú en este Homo ergaster de África que luego hace su migración? ¿Qué características antropomórficas en su rostro, por lo menos, porque solo tenemos el esqueleto que no es tan relevante en este caso, porque no están demarcadas las cisuras en cada uno de los huesos, pero en el rostro de este señor, ¿qué es lo que tú puedes apreciar que tendría de característica? Por ejemplo, aquí, bueno, en el esqueleto también se podría ver que la cabeza va a aumentar de tamaño, la cabeza aumenta de tamaño en comparación a sus antecesores, y también la nariz, como mencioné, es más prominente y ya va a tener una forma más parecida a las actuales, a nosotros, a la especie humana actual. Y esto fue lo que más se le atribuye como para pensar que es la razón por la que ellos fueron los que hicieron la primera migración. Ya, ¿alguno de tus compañeros, por ejemplo, Félix Jonathan Saavedra, podría decir qué es lo que se observa en el rostro? Porque nos has dicho algo muy general, Lucero. ¿Está presente Félix Jonathan Saavedra Lazo? Bueno, si no, también puedo especificar más. Un minuto, Vemos, está en la palabra tu compañero. Es una manera de verificar la asistencia, la participación de ustedes. Félix Jonathan Saavedra Lazo.
Al parecer no está. Buenos días, doctora. Ah, sí estás. Buenos días. ¿Sí escuchaste la pregunta, Félix? No muy bien, doctora. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás escuchando Sí, la solo clase? que se escucha entrecortado. Seguro mi internet está fallando. Bueno, repito la pregunta. Tu compañera Lucero, si es que has escuchado entrecortado, ha hablado características muy generales. Yo le pregunto, en este Homo ergaster que ella muestra, el rostro, ¿qué características antropomórficas puedes tú delinear antes de que ellos salieran de África y se adaptaron a los demás continentes? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que tú observas? El aspecto de la nariz. Sí, te escuchamos, sigue. Bueno, el aspecto de sus pómulos están un poco, quiero decir, más pegados para las orejas. Su, tiene tiene una cara más redondeada y sus labios forman una especie como trompa, doctora. Exactamente. Tú tienes allá el perfil cerca al esqueleto, donde no solamente tienes la imagen frontal antero-posterior, sino tienes el perfil al lado del esqueleto y tú puedes ver que hay una prominencia, pero ¿es de la boca o es de la mandíbula? De la boca. Muy bien, es de la boca. Sin embargo, el maxilar inferior, si tú te miras y nos miramos todos, el maxilar inferior del Homo ergaster es muy grande. En el perfil, de repente hay una imagen sombreada negra que no deja ver, pero en la imagen anteroposterior frontal sí podemos observar que hay una, no como macrognatia, pero sí un incremento de la constitución del maxilar inferior. Y en el superior el predominio es de la protrusión labial. Además, hay otra característica, el cabello, el tipo de cabello que tiene. ¿Qué característica tiene el cabello? Es bueno, en la imagen de abajo está muy. Mira el perfil y te vas a dar cuenta que tiene rulos. Eso es muy característico de África. La gente tiene el cabello apretado, ¿no? Muy ensortijado, y nosotros tenemos rezagos en algunas partes de nuestro cuerpo, como en las axilas y la parte superior de la pelvis. Entonces, hay algunas características que nosotros tenemos también. Hay en el caso de los ojos, hay un ligero esoftalmos. No es tan marcado el esoftalmo de los ojos, siempre está preocupado, por eso tiene las grietas y pliegues entre las cejas. Mira cuántas características. Es un hombre muy fuerte, se ven los músculos debajo del cuello muy característicos, y los pómulos, como tú decías, si bien es cierto que se orientan hacia las orejas, que son grandes, son pómulos muy levantados. Nosotros no tenemos tan levantados los pómulos, si vemos a los europeos tampoco, pero es importante las características porque no nos vamos a olvidar que ahí nace nuestra genética, ¿no? Y todos, incluido Lucero, les ha preocupado la nariz. ¿A qué les recuerda esa nariz? Félix. Mm, um,
a los neandertales. Claro, pero primitivamente el origen nos recuerda a los simios, ¿no? Lo único que faltaría es llenarle de pelos a la cara y, bueno, se parecería un poco más. Muchas gracias, Félix. Lucero, con tu video, por favor. Sí, ahorita me voy a presentar. Al abandonar África tropical, un nuevo ser humano está naciendo. Su cuerpo se adapta a los largos viajes. Sus herramientas son cada vez más perfectas. Homo ergaster está en camino. De nuestros antepasados, Ergaster es el conquistador. Descubrirá el mundo, una tierra virgen para ser explorada. Generación tras generación, en función de las glaciaciones que hacen bajar el nivel de los mares o de los calentamientos que lo hacen subir de nuevo, los hombres van poblando la tierra. Aún no toda la tierra, pero sí todas las tierras a las que pueden acceder. Recorren distancias que no saben medir. Ganan territorios cuya existencia ni conocían. ¿Qué les impulsa a aventurarse así en un mundo desconocido? ¿Seguirán a las manadas de animales? ¿O es el deseo de ir siempre más lejos? De cruzar los límites? Ese espíritu de conquista que Habilis les ha dejado. Ergaster es más alto, camina más erguido, consume menos energía y puede recorrer distancias mayores sin beber ni comer. Su cerebro sigue aumentando. No solo hará prodigiosos inventos, sino que también descubrirá nuevas relaciones sociales, nuevos sentimientos. Las experiencias del viaje le proporcionarán una nueva percepción de sí mismo, de los demás y del mundo. Este ser humano es consciente del hecho de formar parte de un grupo, de que ese grupo le protege y de que la supervivencia del grupo depende de todos y cada uno. Sabe que necesita a los demás y está dispuesto a dar la mano, a ayudar al prójimo. Es un nuevo comportamiento que estrechará aún más los lazos afectivos que les unen. La pérdida de un ser querido provoca dolor. Aunque esté acostumbrado a los peligros del viaje, Ergaster ya no quiere aceptar esta fatalidad. Y en ese video, no se escucha bien, nos hablaba sobre que ahora el Ergaster ya va a tener nuevas características que lo hacen que se adapte mejor a otros nuevos ambientes. Y también empieza ya a sentir un inicio de las emociones, que se podría decir. Bueno, siguiente pregunta. Un minuto, Lucero. ¿Cómo percibiste el audio de tu video? Bueno, se escuchó, no se pudo escuchar bien. Exactamente, ¿no? ¿Y qué se hace cuando uno tiene que presentar un video y no se escucha? También puede responder alguien del grupo, porque Liam, perdón, los integrantes son varios, no solo Liam, ¿no? A ver, Lucero quiere explicar, pero está pensando todavía, entonces pueden ayudarla. ¿Qué se hace cuando no hay una buena audición en el video? Ya que el grupo no puede... Ah, sí, Luca, a ver. Sí, te escucho, hijo. Esa es la forma, tú acabas de decirlo. Se baja totalmente el volumen para que no se interrumpa y comienzas a explicarlo. Desde el comienzo se notó que había problemas del audio, ¿no? Ninguno de nosotros hemos podido interpretar el video
porque no se escuchaba. Sí hemos podido ver las imágenes y tenemos una idea. Entonces, en este caso, la persona que se encargaba del video debió haber preparado esa opción, ¿no? Y puedes repetirlo, Lucero, ¿eh? Bajas totalmente el volumen y nos va narrando qué está pasando. Sí, Liam, ¿puedes volver a ponerlo, por favor? Ya, aquí nos está hablando de los Homo ergaster cuando ya empiezan a migrar hacia otros lugares debido a las características nuevas que les son conferidos a ellos. Como una postura más erguida que hace que ellos puedan adaptarse. Y aquí, como vemos en el mapa, ya empiezan la primera migración. Ya, aquí en el video pasan cómo es que ellos ya empiezan a ser más sociables. Y, por ejemplo, en esa parte, ellos intentan cruzar el río. Como dije, ellos ya empiezan a tener una mayor sociabilidad y a trabajar entre ellos en grupo. Ahí vemos cómo ya entre ellos mismos empiezan a ayudarse para poder pasar el río. Luego ven una amenaza, que aquí sería el cocodrilo que aparece, pero uno de ellos es atacado. Y ahí nos explican en el video cómo ya el Homo ergaster empieza a tener los primeros inicios de emociones, ya empieza a sentir dolor por la pérdida de un ser querido. Entonces, esos ya son principios de cómo va evolucionando. Y bueno, eso es todo lo que expresa el video. Gracias. Lucero, tú tenías que presentar a la siguiente persona. Sí, ahora mi compañero va a presentar la sexta pregunta. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Voy a presentar la pregunta 6. Mi nombre es Cintia Benito González. ¿Qué implica la creación del arco y la flecha? La creación del arco y la flecha se dio en el periodo paleolítico superior. Aquí nos damos cuenta que se realiza la expansión hacia hacia Europa, Asia, África. Entonces, mediante esa expansión, ellos al ir de un lugar a otro tenían la necesidad de comer, de alimentarse, de la necesidad del hambre, pero se dieron cuenta que ya no, en el transcurso de que iban de un lugar a otro, ya no podían cazar a los animales de cerca. Entonces, su actividad de caza de animales ya no les beneficiaba a ellos de la manera como lo hacían. Entonces, ellos tenían que acomodarse a nuevas herramientas y estrategias. Ahí donde ellos dan la creación del arco y la flecha, que fue una de las primeras formas de atacar una presa a distancia. Siguiente pregunta. Luego tenemos, ¿cuál es el periodo en el que fue tallada la Venus de Wildenford? O sea, madre tierra de la cultura europea, según algunos autores. La Venus de Wildenford fue creada en el periodo paleolítico superior, debido a la llegada de Homo sapiens a Europa. Aquí se manifestó la actividad cultural de talla de pequeñas esculturas. Esa estatuilla fue descubierta por Joseph Szombathy en 1908 en Austria, en una ciudad del mismo nombre, Willendorf. Esta estatuilla es una estatuilla antropomorfa de una mujer desnuda, una mujer obesa desnuda de aproximadamente unos 11 centímetros de alto, un poquito más. Ahí podemos observar en la imagen que no se observa un rostro. Realmente no querían concretar en una persona en sí, ¿no? Sino que
lo que querían era resaltar los atributos de una mujer. Ahí podemos ver que tiene unos senos grandes y orondos, tiene un vientre prominente y colgante. Y ahí podemos, y eso, esa de que resaltaban los atributos de la mujer era relacionado a la fertilidad, a la procreación de la vida. Por eso se dice que algunos lo llevaban de amuletos para la procreación. Esta estatuilla está realizada en piedra caliza de pigmento rojo ocre. Actualmente este pigmento ya no es visto en toda la parte de la estatuilla, sino en algunas partes como la parte de las caderas. Siguiente pregunta. Sí, mi compañero. Ya, la siguiente pregunta. ¿En qué periodo se dio la expansión del hombre por el mundo? Europa, Asia, África y Oceanía. La expansión del hombre se va a dar en el Paleolítico Superior. Las migraciones humanas se van a dar por la búsqueda de comida y nuevos territorios, en los cuales le van a permitir sobrevivir. Hace entre aproximadamente 40.000 y 30.000 años, empezaron a aparecer unos hombres parecidos a los actuales, los Homo sapiens sapiens, que van a empezar a reemplazar a los neandertales. Estos van a ser los que van a introducir una nueva cultura, la cual es el Paleolítico Superior. Es por eso que el periodo en el que se da la expansión sería el Paleolítico Superior. Ellos van a ser los que van a dar a cabo la última gran expansión humana. Van a emigrar hacia el sudoeste, llegando a Australia y luego hacia el norte, en Siberia, ahí vemos las flechitas. Y luego desde allí por el estrecho de Bering, ahí donde ven que siguen las flechitas, hay unos hombrecitos. Ya por el estrecho de Bering van a empezar a llegar ya a tierras americanas. Siguiente diapositiva. Ya, esta es un cuadro tipo resumen donde vemos que ya, como hablé primero de lo del Homo ergaster, era ya el origen de las migraciones, pero la última gran expansión que fue la que tuvo efecto fue la segunda expansión que fue llevada a cabo por los Homo sapiens. Y por ejemplo, aquí nos dice, un nuevo grupo avanza hacia el norte, cruza Suez y se expande rápidamente por todo el mundo. Luego empieza la colonización de Europa, que anteriormente solo estaba poblada por neandertales. Entonces, los Homo sapiens son los que van a empezar a reemplazar a los neandertales. Luego ya se ve poblamiento en Asia y ya al último es cuando ya atraviesan el estrecho de Bering, que se había dado debido a las glaciaciones, que era como un puente continental, y llegan al continente de América. Siguiente pregunta. Bien, yo continuaré con la siguiente pregunta, la cual consiste: ¿qué periodo es considerado como la transición del Pleistoceno al Holoceno? Para ello vamos a ver el gráfico donde muestran al Pleistoceno como una economía predadora. El hombre se encargaba solamente de cazar, recolectar, cazar animales y recolectar aquellos frutos que encontraba tirados en el suelo. Y vemos un clima helado, glaciaciones, pasar al Holoceno, el cual es lo contrario, ¿no? Un clima templado, pasar a una economía la cual ya es productora. Los hombres se juntan en tribus y comienzan a convivir, comienzan a realizar actividades como agricultura y ganadería. Entonces, para ello hay un periodo del cual es el Mesolítico, donde hay un cambio climático radical, donde comienza a aparecer la horticultura. El hombre se da cuenta de que esa semillita que bota el fruto cuando termina de comer se puede sembrar y puede generar frutos, y comienza a hacinarse en espacios para comenzar a cultivar. Hay una domesticación de animales. El hombre se da cuenta que los animales pueden procrear y pueden generar crías, las cuales ellos pueden criar, y así continuar un ciclo en el cual ellos producen y ellos consumen. Y hay una extinción de la megafauna, la cual va a generar que esto prospere y que el hombre ya no se vea tan amenazado por las especies.
A continuación le doy el pase a mi compañero, el cual va a continuar con la pregunta 10. Sí, antes de que le des el pase, ¿qué significa etimológicamente la palabra Pleistoceno y Holoceno? Pleistoceno quiere decir una etapa antigua, una etapa prehistórica, y Holoceno viene a ser como algo nuevo, un periodo nuevo, ¿no? Por eso el hombre pasa de sus atributos más primitivos a comenzar a usar el raciocinio para juntarse y darse cuenta de todo lo que está haciendo. El cambio lo da justamente lo que acabas de decir, el pensamiento, el raciocinio, la reflexión, el poder liberarse de problemas en el entorno, ¿no? Que era muy agresivo en el caso de Pleistoceno. Muy bien. Continúen, por favor. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jimmy Bustamante. La pregunta es, ¿cuándo los hombres dejaron de ser nómades? Pues hace entre 13.000 y 5.000 años la historia de la humanidad vivió una etapa revolucionaria, un periodo crucial al que se le denominó Neolítico. En esta etapa el hombre realiza un gran cambio trascendental, en el que dejaron de ser cazadores y habitantes de cuevas, y así formaron las primeras sociedades urbanas, para convertirse en unos seres sedentarios, agricultores y ganaderos que evolucionaron hacia la cerámica y la escritura, para desarrollar esa forma de vida naciente. Sucedió a la vez en diferentes continentes alejados e en comunidades entre sí, como si en cada uno de ellos la especie humana tuviese que luchar por una supervivencia que los viejos hábitos ya no garantizaban. Pasar al siguiente. Disculpe. Pregunta 11. ¿Cuándo fue descubierto el bronce y cuál era su utilidad? Bien, el descubrimiento fue en Armenia o en Kurdistán hacia el 4200 a.C. Se extendió por Mesopotamia, los Balcanes, el Cáucaso y Egipto. Los pueblos que poseían armas de bronce fueron imponiéndose sobre otras aldeas o ciudades-estado, convirtiéndose en estados esclavistas como los egipcios y asirios. Y con respecto a su utilidad, el bronce fue la primera aleación de importancia obtenida por el hombre y da su nombre a la edad del bronce. Durante milenios fue la aleación básica para la fabricación de armas, utensilios y orfebres de todas las épocas. La han utilizado en joyerías, medallas y esculturas. Pues de esta manera permite elaborar herramientas y armas, como ya lo mencioné, más resistentes y desplazando totalmente a la piedra, como vemos en la imagen. Ahí tenemos unas hachas planas de bronce. Siguiente diapositiva. Bien. Pregunta 12. ¿Cuándo apareció y a quién fue atribuida la primera forja de hierro? La primera forja de hierro es atribuida a los hititas, pueblo indoeuropeo, hacia el siglo XIII a.C. Con este metal se elaboraron mejores armas que contribuyeron a la conciliación de estados esclavistas. Como podemos ver ahí, tenemos en la imagen, hay una espada larga y una espada chica, correspondientes a un periodo superior, lo que nos hace suponer que las espadas de gran longitud no podían apoyarse en una buena técnica de forja, por lo cual la tendencia se vuelve la espada más corta, confiando más en la resistencia del arma que en la distancia ganada en un combate con algunos centímetros de más. Le doy el pase al siguiente compañero con la pregunta 3. A ver, una pregunta, Bustamante. ¿A qué se refiere con perfeccionamiento del arma? ¿Qué es lo que le da el valor agregado al arma? Disculpe, doctora. El filo y la resistencia, debido a que con respecto a la corta con la larga, es pues que toda la resistencia, pues. Claro, porque ¿de qué material está hecho? De hierro. Exacto.
¿no? No es lo mismo usar lata que hierro, o sea, Obvio. a la hora que vas a pelear o vas a querer enfrentarte a un, digamos, animal tipo dinosaurio, si estás con una hoja débil, te puedes hacer daño tú y a él no le haces nada, ¿no? Entonces es importante el cambio. ¿Y quiénes son los que hacen? Justamente ese pueblo indoeuropeo que son los hititas. Gracias. A usted, doctora. Continuando con la pregunta 13, ¿cuál es el centro urbano más antiguo? El centro urbano más antiguo es Jericó, que surgió el primer centro urbano hace 7000 años antes de Cristo, durante la revolución urbana neolítica. Esto se dio de que hubo un cambio crucial en los modos de vida de la humanidad. Una parte de la humanidad dejó de ser nómada a convertirse en sedentaria. Aquí surgió el sedentarismo. Entonces, lo que hace que se formen agrupaciones de aldeas y poblados. Ahí podemos observar en la imagen cómo empezaron a pasar de ser agricultores, de ser agricultores a productores. Y esto se desarrolló en la creciente fértil, como se puede ver, empieza desde Jericó y va cubriendo la zona egipcia según el valle Nilo y hasta Mesopotamia. Por ahí también podemos observar la ciudad de Jericó en la actualidad. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿en qué periodo sucedió y qué fue lo que permitió el desarrollo de la agricultura? La aparición de la agricultura va a estar vinculada a la recolección de semillas, raíces y frutos y todo tipo de vegetales que los grupos humanos practicaron desde sus orígenes. Lo que va a suceder es que ellos, conforme al tiempo, se van a convertir en vehículos humanos de estas semillas, raíces y frutos, y luego van a empezar a estudiar el ciclo reproductivo de las especies vegetales. Y después van a empezar a domesticar a algunas especies salvajes y por lo tanto ya va a surgir la agricultura. Las primeras especies cultivadas fueron el trigo y la cebada, que son dos tipos de cereales abundantes. ¿Y por qué fueron estos los primeros? Estos fueron los primeros ya que eran muy nutritivos para ellos y también requerían pocos cuidados. Pero posteriormente ya a la lista de especies que eran domesticadas se añaden nuevos cereales como la avena, el centeno y el mijo, y también legumbres como la lenteja y el guisante. Siguiente diapositiva. Aquí vemos el creciente fértil, que fue la primera zona geográfica donde van a aparecer por primera vez los signos de neolitización. El término creciente fértil va a provenir de la forma como apreciamos en la imagen, que recuerda a la luna en cuarto creciente, y fértil debido a las muy privilegiadas condiciones medioambientales que había en este lugar. Y aquí fue donde se desarrolló, antes de que en ningún otro lugar, la agricultura. Le doy el pase a mi compañero para la siguiente pregunta.
Muy bien, como tú estás en la palabra, ¿y cuántas preguntas lograron hacer? Gracias, Liam Bayota Chávez. Realmente me ha encantado la forma como lo han presentado, con un plus de un video que para eso es la clase, ¿no? O sea, si tenemos algunos pequeños ajustes, pues hay que solucionarlos y lo solucionó Lucero. Me parece muy bien la presentación que han tenido y bueno, espero que cuando hagamos el sorteo del balotario, pues vengan muchas de aquí, ¿no? Entonces tus compañeros se van a beneficiar y el grupo también, porque son los que más han investigado sobre este tema. Dicho esto, les agradezco a todo el grupo, me ha parecido muy interesante cómo lo han presentado y quisiera en Word que hagan la numeración de las preguntas que han conseguido, ¿no? Que la propuesta de ustedes más la que yo les pedí. Dicho esto, vamos a dar pase a la señorita delegada, Maricruz, para que nos diga la siguiente fase del curso en que vamos a presentar otro tema. Sí, buen día a todos. Voy a pasar a proyectar la clase, las diapositivas de la clase del día de hoy. Muchas gracias, Maricruz. Ok. Ahora estamos recopilando, como ya en las clases anteriores hemos revisado la evolución del hombre hasta la etapa en que ya el Neandertal es uno de los que desaparece y tenemos a los Homo sapiens sapiens que van desarrollando su estructura cognitiva. Aquí vamos a dar una precisión sobre el origen y evolución de la Tierra, que es importante porque nosotros provenimos justamente de este planeta. La siguiente, por favor. Acá está queriendo hacer un análisis donde dice que durante los 2 primeros tercios de la historia, en algún momento se forma una galaxia espiral que la llamamos la Vía Láctea. Y esta es una pregunta también importante, ¿no? ¿Cómo se llama la galaxia espiral? Es la pregunta. Y en uno de sus brazos se condensa una estrella que es nuestro Sol. Y también tenemos alrededor cuerpos lácteos que están en pleno movimiento, galácticos. Al principio, como ustedes tienen conocimiento, era una masa incandescente y al momento de enfriarse con las glaciaciones va tomando una forma redondeada. Hay cambios que pueden ser desde más leves hasta más bruscos y abundantes. La Tierra nunca dejó de evolucionar. Sigue haciéndolo hasta nuestros días. Ahora que se han dado las condiciones de nuestra estabilidad, los filósofos piensan de que si bien es cierto que hay una estabilidad en cuanto a la formación de la Tierra, también está el cerebro humano que se adapta. De repente sí estamos todavía haciendo cambios después de miles de años a la estructura terráquea, pero nosotros los seres humanos hemos seguido evolucionando, nuestro cerebro ha seguido funcionando de excelente forma y ahora ya estamos pasando la etapa postdigital, estamos en el 5G, entonces
con esa trayectoria podemos ver de que el ser humano se puede adaptar a todas las condiciones, y prueba de ello es en la pandemia, ¿no? Al comienzo, cuando yo estaba en el comité de expertos en el gobierno regional, vino la primera ola, casi toda la población estaba consternada ante el primer fallecimiento que hubo. Después de 3 meses, nosotros preguntábamos a las personas, tanto de Piura como de Castilla, que están más cerca al gobierno regional, y nos decía, sí, se murieron al frente como 4 personas, ¿no? ¿Cómo cambia el pensamiento, cómo cambia la motivación, cómo cambia la adaptación? No es que esas personas no tengan sentimiento, lo que pasa es que se adaptan. La primera circunstancia es muy connotada, ¿no? Pero ya después, cuando se viene sucediendo y que fue increíble la cantidad de fallecidos que tuvimos en Piura, pues ya la población dice, sí, está sonando la ambulancia porque seguro está llevando un grave, va a morir, ¿no? O sea, con una tranquilidad. Ustedes podrían decir que es indiferencia, no, es resiliencia. Y eso le ha pasado al hombre cuando aparece en la tierra. La siguiente, por favor. Tanto en las religiones como en las ciencias han dividido la creación en fases. Entonces, en la formación de la Tierra tenemos la historia geológica de la Tierra, los periodos precámbricos, el paleozoico, el devónico, el carbonífero, el pérmico, los periodos jurásico y cretácico. Yo sé que ustedes en el jurásico se van a acordar siempre por las películas que son connotadas, ¿no? Que hacen de que nosotros podamos visionar más increíblemente a los animales el tamaño que tuvieron con respecto al hombre. Incluso hay un museo en Francia en donde tienen vida los animales, ¿no? Obviamente es una vida artificial, pero sin embargo están transitando, están comiendo, están caminando, y los niños están viendo las dimensiones, y las dimensiones se acercan muchísimo al original. Luego tenemos también los periodos de Cenozoico, la terciaria, y luego los miocenos, el plioceno, el mioceno, el oligoceno y el periodo cuaternario. Estas son la evolución para que ustedes tengan una idea de todo el transcurrir que ha pasado la Tierra para concluir su evolución hasta lo que ahora conocemos. La siguiente. Bueno, en la Tierra, si tomamos desde los satélites, los 26 que tenemos, y de Perú hay 3 satélites alrededor de la Tierra, podemos ver las características de la Tierra actual, que no se parecen nada a la que tenía después de su aparición, hace más o menos unos 4.500 años. Entonces, refiere que era un amasijo de rocas conglomeradas, incandescentes, imposible vivir ahí, ¿no? Y en cambio, cuando ya se va transformando las capas en gases, con el clima de glaciación, se va enfriando, la atmósfera ya contiene agua, tierra, aire, ya comienzan a interactuar, y la lava que estaba en abundancia va a transformarse en carbón, que después eso se va a transformar en petróleo, ¿no? La siguiente. Aquí vemos la historia geológica de la Tierra, ¿no? La unidad más grande del tiempo geológico es el eón, ¿no? Se medía en características eónicas. Entonces, la Tierra se divide en eras geológicas, y estamos repitiendo las eras divididas en épocas y en periodos como el anterior, y ahorita el más reciente es el periodo geolítico. Podemos estudiarlo más porque lo tenemos muy cercano. También tenemos registros de 4 principales rocas, y en las rocas podemos ver la erosión, y el transporte que posibilita la posterior sedimentación por compactación. Después también vemos cómo las rocas tienen una fase de expulsión
a cámaras profundas donde está el magma fundido. Por eso es que a veces hay erupción volcánica en el mar. Increíble, porque como está en las capas más profundas, no le impide erosionar y romper las capas, y luego así está en el agua, pues sale el volcán, ¿no? Como ha pasado ahora unos 3 meses en Indonesia. Las estructuras geológicas, en su generalidad, estaban formadas por rocas que a su vez sufrieron deformaciones. La siguiente. Bueno, este periodo precámbrico vamos a volverlo a señalizar desde la bola incandescente hasta un planeta con corteza, y se conoce como azoico o cartequiano. Este proceso se da generalmente hace unos 3.800 millones de años. Estaba más estable la Tierra. Al final de este periodo la corteza ya era más frágil, más delgada, y hay una enorme cantidad de movimientos que son producidos por los fenómenos naturales, ¿no? Cuando nosotros decimos los fenómenos de desastres, no es tal, es la evolución de la Tierra, no hay desastres, es fenómeno natural donde la Tierra pues tiene una evolución, ¿no? Y para nosotros, en la parte humana, sí puede generarse un desastre, aunque algunos países, como en el caso de Japón, que tiene en una semana 3 a 4 sismos de pequeña, mediana magnitud, están acostumbrados y ellos predicen, tienen aparatos sismológicos que pueden predecir que en 2 meses en tal ciudad va a haber un sismo de tal magnitud, en otra, y así para hacer la parte de prevención. Entonces, ellos han hecho un estudio que es la gestión holística de los desastres. Quiere decir que holismo significa total integración, no solamente de lo que ocurre en Japón, sino ellos toman la data de todos los sismos que ocurren en el mundo a minuto, porque ellos, su capacidad de poder hacer equipos de ultra percepción es lo que les conviene para estar prevenidos, ¿no? Nosotros nos enteramos en el Perú de los desastres cuando ya ocurrieron. Ellos saben antes de que ocurra, en dónde, a qué hora se va a producir. Seguimos. Entramos al Paleozoico, que dura 315 millones de años. Todavía el planeta era diferente, era más movimiento de aguas y se formaban islas que estaban dispersas. Y estas islas en América del Sur, pregunta, tenemos la Laurentia y la Gondwana, es parte del balotario. Durante esta época en que se denominan estas islas, se producen numerosos plegamientos que originaron la cadena de los Andes, las montañas. En Suiza están los Alpes, en el Perú están los Andes, también hay Ande en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, y en América del Sur tenemos esa connotación. Argentina también tiene Ande, a pesar de que no es en la magnitud que nosotros, que podemos decir que en el Perú tenemos una costa tipo Jamaica, el Caribe, tenemos los Alpes suizos en nuestros Andes y tenemos la selva en nuestra región oriental, Loreto, ¿no? Y somos beneficiados por tener esta tierra bendita, realmente. En aquella época era todavía el clima algo más cálido, ya no tan frío, y eso comienza a generar algo muy importante, la proliferación de organismos, ya no unicelulares, sino pluricelulares. Aquí viene la pregunta del balotario. ¿En qué momento se produce la proliferación de organismos unicelulares? Los pluri en el Paleozoico y los uni para su posterior evolución de los mismos. La siguiente. Bueno, aquí tenemos los 3 periodos devónico, carbonífero y pérmico,
que su nombre lo dice, pues las características propias de esos periodos. En el Devónico, que es a 408 millones de años, se caracteriza porque en esa época, hace ese tiempo, aparecieron los tipos de peces. Y ahí estaban los tiburones, los dinós, pregunta del balotario qué son los dinós, peces acorazados, con escamas muy duras, probablemente para protegerse de las inclemencias del clima, a pesar que ya era un poco más cálido, no dejaba de ser frío. Ya saben ustedes que en los dos polos, en el polo norte y en el polo sur, donde es gélido, totalmente helado, hay peces. Entonces, la adaptación no solamente es del hombre, sino también de los animales. Y aquí se menciona que los antepasados de estos también respiraban a través del oxígeno de la tierra como del agua, por eso eran anfibios, ¿no? En la segunda parte del Carbonífero surgen los reptiles, no en la primera, sino en la segunda, y evolucionan ya a su fase más terrestre que acuática, y se quedan así. Ahí también en este periodo aparecen los arácnidos, las serpientes, los escorpiones. Son 800 especies de ranas, insectos. De aquí, en la revisión del material, nos dice que eran los insectos más grandes que hayan existido. Que nosotros nos podamos imaginar ver volar un avión y es un insecto, ¿no? Los vegetales mayores eran árboles de tipo escamoso, cuyos troncos podían medir muchísimo, eran inmensos. ¿Por qué creen que los árboles tenían esta característica? Porque los brotes que ellos tenían, debido a su altura, eran consumidos por los grandes animales que probablemente, pues, si eran pequeños se comían todo el árbol con tronco, ¿no? Y ellos preferían los brotes de las hojitas. La siguiente. Ahora estamos viendo ya el Mesozoico, Triásico, Jurásico y Cretáceo. Y ya estamos repitiendo la aparición de los dinosaurios. Entonces, sería importante una pregunta al balotario: ¿qué características tenía el Mesozoico, ¿no? Que está dividido en Triásico, Jurásico y Cretáceo? Porque para nosotros, los humanos actuales, pues nos llama la atención la extinción de estos. ¿Qué pasó si eran tan fuertes, adaptados, ya tenían toda una, digamos, total resiliencia al medio ambiente? No solamente se incrustaron en el medio ambiente, sino sobresalieron, crecieron, se reprodujeron. Y esa sería una pregunta muy importante. En el Triásico ya es un periodo donde se produce la extensión de 248 a 213 millones de años atrás, caracterizado por la aparición de los mismos dinosaurios, pero ya en los continentes de África, América del Sur. Así como vimos al hombre que va migrando de continente a continente, también los animales. La siguiente, por favor. Ahí está el Jurásico, ¿no? Que en la actualidad es muy connotada la representación del Jurásico, y como les digo, hubiera sido muy interesante poder disfrutar que uno de ustedes pueda tener el video de cómo hacen ellos la creatividad electrónica para el funcionamiento de estos grandes animales, ¿no? Bueno, el nombre lo toma de los estratos de la roca y se caracteriza por la hegemonía de los grandes dinosaurios. Ya hemos visto la escisión de la Pangea en los continentes de Norteamérica, Eurasia y Gondwana, sobre todo en este último, donde ya hay la connotación de Australia, donde se dice que tienen toda la variedad de animales
desde la aparición del hombre hasta nuestros días, obviamente con algunos extinguidos, pero Australia se caracteriza por eso. Tiene un clima, una flora, una fauna que es increíble realmente. Hubiera sido muy bonito que podamos, en el curso de Historia de la Ciencia y la Medicina nos permitan un viaje, ¿no? Y poder concretizar toda esta parte teórica que, gracias al adelanto de la ciencia en esta era digital, podemos tener representaciones, pero ir a Australia hubiera sido muy interesante. El Cretáceo o Cretácico empieza a 145 hasta 65 millones atrás, ¿no? Esta era es precisa porque se hace coincidir de la capa geológica con fuerte presencia de iridio, ¿no? Sobre todo en México, en la península de Yucatán y en el Golfo. Entonces, coincidentemente se registra que ha habido la caída de un meteorito que pudo controlar la extinción, que pudo provocar, perdón, no controlar, sino que pudo provocar. Esta es una de las 22 razones que dan a la extinción. Por eso es una pregunta muy importante. Y también otra pregunta del balotario sería, ¿qué connotación tiene la capa geológica de iridio? El iridio, ¿qué hace en estas capas para que pueda ser tan inclemente con los animales, ¿no? Luego de esto ya es un proceso donde aparecen los mamíferos, las aves, ya habíamos dicho que los reptiles ya estaban en la Tierra, la siguiente. Bueno, pasamos a la era terciaria, ¿no? Y es una revisión de lo que ocurre en el Paleoceno, en el Eoceno, la siguiente. Antes de entrar al Oligoceno, comienza a desmembrarse la corteza. Es por eso que hay la separación de los continentes, y entre separación y separación, pues, surgen los mares, ¿no? Todos los mares que tenemos en el planeta Tierra. En el caso ya entrando al Oligoceno, es unos 35.400 millones de años y finaliza a los 23.300 millones de años. Hay colisiones de las rocas, igual que en el Eoceno, y en el hemisferio oriental se da con mayor connotación. Tenemos los restos de los afroárabes e indios del anterior supercontinente de Gondwana, que chocan con Eurasia al norte, cerrando el extremo oriental. Está cerrado. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo se produce el cierre de Eurasia al norte con el extremo oriental del mar de Tetis? Entonces, dice, residuo muy mermado, que es el Mediterráneo. Esa es una pregunta muy importante que va al balotario para, después de todo lo que estamos revisando, solo algunas son realmente relevantes que nos pueda interesar. El Mioceno comienza a 23.300 millones de años, finaliza a los 2.000 millones de años. La elevación de las grandes cordilleras montañosas ya había comenzado en el anterior, en el Oligoceno, y aquí siguen. Y aquí está lo que les digo, ¿no? Acaban formando los Alpes de Europa, el Himalaya en Asia, y las cadenas montañosas del continente americano, que son nuestros Andes. En el Plioceno también tenemos que se extiende de 5.200 millones antes de los 1.6 millones atrás, caracterizado en el oeste de Norteamérica. Hay una subducción de la placa tectónica del Pacífico que recorre toda nuestra costa, contribuye a la elevación de la Sierra Nevada, la cordillera volcánica de las Cascadas. El clima se hace inclemente, pero es menos húmedo. Los mamíferos se habían establecido ya como una forma de vida vertebrada dominante, adaptativa, y durante el Plioceno es cuando se produce la evolución de un grupo de primates, los homínidos, con
diversas especies que ya lo hemos revisado. ¿Seguimos? Bueno, entramos a la era cuaternaria, ya es en el mismo Cenozoico, empieza 1.640 millones de años hasta nuestros días. Este cuaternario se divide en Pleistoceno, la primera, la más larga del periodo, que ahí están los periodos glaciales, y la posglacial, que es la reciente, también llamado Holoceno, hasta nuestros días, que ya también lo vimos, lo revisamos. Por eso es que no reitero preguntas. La siguiente. Hay una etapa que divide los antropólogos en cuaternaria 2. Por eso es que repite que el Pleistoceno, la edad de hielo, y el Holoceno nace la civilización. Esto ya lo tienen ustedes claro, incluso en una pregunta. La siguiente. Este cuadro es el que va a resumir las 2 semanas de clases que hemos tenido, donde ustedes pueden observar la clasificación de la historia en 2, prehistoria e historia. Uno de sus compañeros, de repente, por la emoción de la presentación, dijo que el padre de la prehistoria y después dijo el padre de la historia. Sería bueno que revisen esa parte, ¿no? Si es el padre de la prehistoria o de la historia, no porque haya nacido en eso, sino porque es el que estudió Perthes, ¿no? En la prehistoria tenemos el Paleolítico Superior, el Mesolítico y el Neolítico, que es la piedra pulida. Esa es la prehistoria. Ahí están las armas y las herramientas. Y la historia comienza ¿con qué? Con la edad de los metales. Entonces, ¿qué es lo que marca la historia del ser humano? La edad de los metales, pregunta del balotario. Y ahí tenemos que ver cómo evoluciona desde el cobre, bronce y hierro, y ya nos dijo su compañero que el hierro era mucho más resistente, digamos, mucho más fuerte, tenía mucha mayor capacidad de engaste, tenía filosidad, tenía maniobrabilidad, bueno, y también tenía peso. No es lo mismo levantar una hojalata que levantar la misma dimensión en hierro, pero eso hace de que el ser humano pues pueda desarrollar mejor sus músculos, y sin ir al gimnasio ellos tenían muy buenos músculos. Ahora, aquí las grandes civilizaciones aparecen después del hierro, ya con mayor connotación en los asientos en que lograron tener, tanto en Asia, en África, en América, ¿no? Y pues están siempre estos cuadros connotando no solamente las armas y las herramientas, sino los años. Aquí está, los años bien marcados, que lo pueden observar. La siguiente. Muy bien. Hemos terminado con esta semana la revisión de la prehistoria, el origen de la Tierra, el nacimiento de las culturas de migración que parten de África. En cuanto a eso, ¿qué les parece a ustedes la connotación racial que sale de África? ¿Qué creen que puede haber pasado para que hubo cambios genéticos con los europeos, que tienen otras características? Ya hemos visto en la imagen de su compañera que nos compartió, ¿no? Cómo tiene las maxilas un poco protruidas, los ojos, el cabello. ¿Qué hace de que haya un fenotipo cambiante en el europeo? Vamos a preguntarle a José Miguel Sosa. Sí, doctora. Que respondas la pregunta, hijo. Ya ves.
Sobre los cambios de los europeos, perdón. ¿No has estado en clase? Sí. Pero solo se escuchó algo de cambio de europeos. No es cambio de europeos. A ver, Liam, por favor, ¿puedes repetirle la pregunta a tu compañero? Liam. Cintia Benítez, ¿puedes repetirle la pregunta a tu compañero? Estoy tomando nota de los que no respondes porque no están. Kelly Elizabeth Chero. Sí, doctora. ¿Puedes repetirle la pregunta a tu compañero? Adelante, pregunta. Ya pasó tu turno. Laura Sabina Sandoval. Doctora, buenos días. Aló, doctora, disculpe, a mí me gustaría participar. Sí, un minutito que Laura tiene algo que decirnos. De ahí entras tu hijo. Doctora, buenos días. La pregunta sería qué cambios, digamos, morfológicos, se podría decir, habían de las poblaciones europeas. No entendí muy bien porque el audio estaba entrecortado, pero más o menos. Es que yo no puedo preguntar de las personas europeas, Laurita. Lo que Sí, estoy doctora. preguntando es que, ¿de dónde se produce la migración? ¿Cuál es el origen nuestro? Si has escuchado al grupo anterior, ya sabes. A ver, dejamos a su compañero que quería intervenir voluntariamente. Estoy tomando nota. Ya, doctora, disculpe. Bueno, con respecto a la pregunta, lo que sucede es que al hablar de razas, en realidad las razas no existen ni biológicamente ni científicamente, ya que el ser humano, por su origen común, pertenece al mismo origen genético, el cual sería el hombre proveniente de África. Luego, a medida que se fue expandiendo la raza humana, ahí comenzaron a ver estas diferencias en su fenotipo. Y estas diferencias en realidad coinciden con poblaciones que se ubican geográficamente en zonas donde reciben más luz solar. Es por eso que las zonas más cercanas a la zona norte tienen una tonalidad más clara que los de la zona sur. ¿Terminaste? Sí. Muchas gracias. Tu nombre completo, por favor, porque son casi 50.
Castillo, Granizo, Ángelo Emilio. Castillo. Castillo, Granizo, Ángelo Emilio. Granizo es tu apellido. No, Castillo, Castillo, Granizo. Sí, Granizo es Por mi eso, segundo apellido. Granizo es tu segundo apellido. Sí. Muy bien, ya, gracias. Entonces, lo que dice su compañero está en lo cierto, pero le recuerdo que los fenotipos tienen que ver con una glándula en el cerebro. ¿Qué glándula es la que produce la melanina? Pregunta de Balotario, porque es importantísimo ver cómo el cambio de color, hay influencia obviamente de todo el ambiente externo, sin embargo, pues esa influencia del medio externo hace los cambios no en las células, sino en las glándulas. Las glándulas son pequeñas bolsas pluricelulares en donde se secretan hormonas y esas tienen órganos blancos. Al tener órganos blancos, una de ellas es la piel. Por eso es que el señor, uno de los cantantes más connotados, como es Michael Jackson, se puso blanco por despigmentación. Si no, pues con un poco de luz lo hubieran blanqueado, ¿no? Se tuvo que trabajar con él con químicos antimelanínicos. Entonces, esas cosas yo creo que son importantes porque hay una marcada diferencia, ¿no? Si ustedes ven los rostros de los europeos, el irlandés con un africano, tú dices, no, no tiene genéticamente nada que ver con África. Y sí, como dijo su compañero, una cosa es el fenotipo y otra cosa es el genotipo. Entonces, yo creo que estamos haciendo mención a algo muy importante que es la translocación, no solo genética, sino fenotípica, del hombre africano al europeo. En el caso de Perú, ¿qué me puede decir Kelly Chero? Hola, Kelly Chero. Sí, doctora. ¿Qué pregunté? En caso de Perú, Sí, estoy esperando tu respuesta, hija. disculpen, ¿podría repetir la pregunta, doctora? Yo me he dado cuenta que ya va la cuarta pregunta que no están captando y sería importante que cuando no entiendan algo, levante la manito que está ahí en el Meet y puedan decirme, doctora, repita la pregunta, porque yo pregunto y nadie ha entendido las preguntas, salvo dos compañeros que los tengo anotados desde que empezó la clase. Entonces, o es que no estamos en clase o es que estamos haciendo otras cosas y además estamos en clase. Lo que quería saber de ustedes es, en el Perú, ¿qué pasó con los genotipos y los fenotipos si venimos nosotros de África? ¿Ya comprendiste la pregunta? Sí, doctora.
Ya, ¿qué nos puedes decir? No busques, hija, porque yo me doy cuenta cuando ustedes entran a buscar información, a mí me interesa que interactúen sus neuronas, de verdad. Lo que digan es lo que saben y si no, pues aprendemos todos, ¿ok? Responde. Bueno, debido a muchos cambios que fueron ocurriendo a lo largo de la evolución, bueno, esos ocurrieron, bueno, tiene que ver ahí muchos factores, ¿no? Uno de ellos es el clima, los lugares a donde iban los primeros hombres, iban evolucionando y así iban surgiendo cambios. Eso relaciónalo al Perú, no nos hables del mundo, relaciónalo a tu país. ¿Qué pasa en el país con esos cambios? ¿O qué originaron esos cambios? Gracias. Lorenzo Flores, por favor. Doctora, presente. Hola. Ya sabes la pregunta, respóndenos, por favor. José Luis Guamán. Sí, doctora. Bueno, yo creo que en el Perú, o sea, esos cambios en el Perú influyeron porque en el Perú hay diversidad, mucha cantidad de razas, podría decirse. Entonces, hubo una fusión, una mezcla de unos entre otros. Por eso es que, esa mezcla de linajes influyó en el cambio que usted dice, o que dijo mi compañero, fenotípico y genotípico. Exactamente. Podemos hacer un resumen de los cambios. ¿Cuál es el origen nuestro? El origen nuestro sería origen inca. Claro, inca es un término muy honorífico, ¿no? Para nosotros. Claro que la palabra indio también se usa para la India, pero nuestro grupo fue indígena, ¿no? Y luego vinieron ¿quiénes? Bueno, según la historia, los españoles. Exactamente, ahí hay una primera mezcla. Luego, ¿qué pasó después de los españoles? Nos conquistaron, los hermanos se pelearon, los mataron a los incas. Luego, ¿qué pasó? Ahí viene un mix de lugares donde tenemos influencia y se puede, ¿en qué podemos objetivar que no sea el ser humano? ¿En qué podemos objetivar la presencia de los diferentes grupos raciales que entraron a Perú? Bueno, como usted dice, llegaron los españoles al Perú, nos conquistaron, nos dominaron y hubo toda una mezcla. Por ejemplo, salió la clase, bueno, los mestizos que eran los indios, los incas. ¿Cómo? Mezcla, te digo, mezcla de indio con español. Claro, y también o sea, también salió la clase castiza, que los mismos mestizos se mezclaron con los españoles, o los mulatos, que sería una fusión de los negros con los españoles,
Y bueno, salieron esas del dominio español en el Perú. Cuando éramos la época de los incas, del Tahuantinsuyo, salieron esas mezclas. Sí, yo eso lo tengo, y tus compañeros lo han escuchado, y que muy bien lo has dicho. Yo te digo, en el mundo actual, ¿qué es lo que nos ha quedado de herencia, así seamos unos blancos, otros negros, otros cholos? ¿Qué nos ha quedado de evidencia el ingreso de los chinos, de los japoneses, de los africanos? ¿Qué nos ha quedado dentro de nuestra cultura? Rodrigo Fabián, ¿quieres intervenir? Gracias, José Luis, ¿verdad? Sí, sí, doctora, gracias. Gracias. Está escribiendo en el chat y quiere intervenir, lo escuchamos. Doctora, ¿puedo participar? Doctora. Sí, puedes participar. ¿Cómo te llamas? José Miguel Soto Saldarriaga. Muy bien. A ver, José Miguel, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué quedó de evidencia? La principal evidencia que nos dejaron los españoles es el idioma, pues, ¿no? Exactamente, el idioma. Muy bien, ¿qué más? El idioma y la religión católica en este caso, que prácticamente fue impuesta por los españoles a los indígenas. Totalmente de acuerdo, muy bien. ¿Qué más? La estructura que nos dejó de ciudades metropolitanas, y las creencias, pues también, costumbres, todo eso. Cuando tú dices costumbres, por ejemplo, en los alimentos, en los bailes, nosotros, ¿por qué cocinamos chifa? A veces influencia de países asiáticos también. ¿Te das cuenta? Y cuando hacemos los maquis, también es cultura asiática, los japoneses. Sí. Claro que ustedes dicen que es una mezcla de casi todo el mundo, la gastronomía. Y cuando comes pizza, ¿de quién te acuerdas? De los italianos. Exactamente, aunque no nos invadieron como en Chile y en Argentina, pero sí, también hay una colonia. ¿Y de los alemanes? ¿Habrán llegado al Perú los alemanes? Claro, la cerveza dejaron. Muy bien, me da gusto. Pero en el Perú, ¿en qué zona se ubicaron los alemanes? En la sierra, más al sur, creo. Ya cambió José Miguel, entró Cristian Alonso en la sierra. Dice, no, no es la sierra. Lo escribieron en el chat, es en Pozuzo, Zapampa. Ulises, ¿quieres hablar? Gracias, José Miguel. Tienes un punto encima de tu examen parcial. Iba a decir eso de Pozuzo. Y pusieron. Háblanos de Pozuzo. Muy bien. ¿A dónde pertenece Pozuzo? Podría decirse que es ceja de selva. Exactamente, es ceja de selva. ¿Y a dónde pertenece? ¿A qué región? ¿A Junín? No, Junín es sierra, hijo mío. No, es a Pasco, sí. Exacto. Sí. Pasco tiene mucho más ceja de selva que Junín. Junín es muy serranito, ¿no? Muy andino. ¿Quién intervino que te ayudó?
Sí, doctora, fui yo, Talía Tocto. Ay, ya estás anotada, Talía. Pero ya, doctora. Sigue, ¿tú quieres decir algo más? No, que se encontraba en Oxapampa, en ujú. Eso es más, doctora. Ah, caray. Yo dije, uy, ¿y de platos típicos alemanes qué has probado? ¿O qué sabes preparar? Doctora, platos típicos, bueno, de Alemania no he probado, solamente como mencionó mi compañero, están algunas bebidas como las cervezas, pero así alemanas no conozco, doctora. Muy bien. Comidas típicas. Pero hay comidas que se usa la cerveza también. A eso iba. El ingrediente es la cerveza, por ejemplo, para hacer el arroz con pato se usa cerveza negra y ellos son los que lograron hacer la transformación del lúpulo, ¿no? Entonces es importante, yo creo, las evidencias que hay en el Perú de que tuvimos muchas razas. De África, en el baile, ¿qué podemos decir de África? Del continente africano. No estén buscando en Google porque yo me doy cuenta. Anel, toma la palabra. No, doctora, decía que el festejo era una mezcla de baile afroperuano. Tú lo has dicho, afroperuano. Y, por ejemplo, en el caso del origen de la marinera, Anel. La marinera creo que es una mezcla de un baile español. La marinera es la zamacueca, que es una mezcla afro-peruana también con mezcla indígena. ¿Ah? Y también esa zamacueca es el origen de la cueca en Chile. Como somos vecinos, para las razas, los fenotipos y los genes no hay fronteras. En el caso de Bolivia con el Perú, ¿ustedes creen que racialmente nos parecemos? ¿Quién quiere opinar? Doctora, yo creo que sí, más en la zona de que, o sea, en el tema de que compartimos a la cultura tiahuanaco. Exacto, compartimos el lago, ¿no? Aparte Claro. de la cultura, compartimos el lago. ¿Y del lago qué salieron? Dos personajes en pareja. Manco Carlos. Exactamente. Ellos nos dijeron, nosotros llegamos al Perú, llegaron a esa zona y Bolivia y Perú tenemos muchas características raciales. Ellos tuvieron un problema que no hubiera mucha inmigración europea, nosotros sí, no solo europea, sino asiática. Prueba de ello son los alimentos que preparamos, ¿no? Y que los chinos en China se quedan sorprendidos de la delicia del arroz chaufa, porque ellos no le llaman arroz chaufa y no se parece. Nosotros hacemos un mix, digamos, cuando el peruano recibe algo lo perfecciona. Entonces, estamos viendo que hay evidencias y eso es importante, yo creo, porque una cosa es decir la historia de la ciencia, ¿no? Y la prehistoria y la historia. Y nosotros, en el Perú, ¿qué pasó? En Piura, por ejemplo, ¿qué predomina? ¿Qué raza predomina en Piura? Ulises, Junior, Rosas, para ponerte un segundo punto, porque estás muy bien aterrizando en nuestra clase. Bueno, yo creo que en Piura podría decirse que somos, o sea, que no predomina una raza. O sea, somos mestizos. ¿Has ido a Yapatera? Sí, y por ejemplo, de eso le iba a comentar. Yo tengo la familia de mis padres son de un pueblo muy cercano a Yapatera. Y cuando fui, pues, junto a Chincha, los dos únicos asentamientos afroperuanos del Perú.
Y aparte del festejo que mandaron, el andó también se baila. Exactamente, aparte de que si tú le miras la palma de la mano de los de Yapatera, es de color oliva. Y ahora ustedes se miran su mano, así seamos morenitos, más claritos, no tenemos el color de la aceituna. La oliva es la aceituna, pues, ¿no? Entonces, tanto en la planta del pie como en la mano, eso es muy característico de la raza africana, que es una raza potente, es una raza que ha logrado sobrevivir a grandes fenómenos naturales, como también especies grandes, y nosotros tenemos la suerte de tener cachito de ellos, ¿no? De repente nos faltó un poquito más, pero bueno, también tenemos mezcla europea por los españoles, como lo han dicho. Eso es aterrizar en el continente sudamericano. ¿En qué otra parte de América del Sur podemos encontrar, aparte de Bolivia, Perú, indígenas? Doctora, ¿en México? A ver, ¿quién está? ¿Lucero? Sí. Muy bien. ¿Qué pasó en México, Lucero? También hay presencia de indígenas. Hay una cultura que ahorita no recuerdo su nombre. No recuerdo. Pero también ellos tienen origen indígena, así como nosotros. Ellos tienen origen maya, los aztecas. ¿Doctor, en Ecuador? Ecuador, mira, son nuestros vecinos y pues nos fuimos hasta México, ¿no? Que es importante también México, pero Ecuador es, ¿quién no sabe cantar un San Juanito en Piura? Bueno, bailar no sé, pero por lo menos han escuchado las canciones. Son nuestros vecinos, son serranitos. No todo Ecuador, porque también tienen costa, pero nuestros vecinos de Ecuador. ¿Colombia tendrá indígenas? Tiene, porque... ¿Sabe qué? Sí, a ver, ¿quién me interrumpió, por favor? No, Cristian, además que estábamos interactuando los dos con parece que es Anel. A ver, Sí, Anel, doctora. ¿qué vas a No, aportar? Iba a decir que Colombia también había pertenecido al Perú, por lo tanto también tenía parte indígena. ¿Cómo así perteneció al Perú? A ver, cuéntanos. O sea, una parte de Colombia era de Perú, Gran Granada, si no me confundo. Gran Granada. Bueno, yo conozco Granada porque estaba en España. Doctora, creo que se refiere con la expansión del Tahuantinsuyo. Claro, sí, a eso me refiero. No, se refiere a la Gran Colombia. La Gran Colombia, ahí estaban todos los países. No, pero en el aspecto, le digo, doctora, había- yo La creo Gran que- A ver. Orden, Anel, ya tú contribuiste. Martín Sebastián Tábara. No, aparte de que ella habla de la Gran Granada al momento que fuimos conquistados y fueron instaurados diversos municipios, al momento de la expansión del Tahuantinsuyo, pues el alcance que llegaron a tener en Ecuador, Colombia, y todos los países que a la actualidad llegaron a alcanzar, pues. Sí, la pregunta era las evidencias, ¿no? Las evidencias que teníamos y les pregunté, por eso es importante la instrucción. Hay un curso que se llama diseño instruccional y es para trabajar con los dos hemisferios. A veces captamos cada quien a nuestra manera, yo sé de esto y lo capté así. ¿Quién es el que se encarga de que nosotros transformemos la pregunta en lo que sabemos? Es el hemisferio izquierdo, que es el lógico, matemático, el vive día a día, el bulloso. En cambio, el hemisferio derecho es más de alta cognición, más reflexivo. Y algunos de tus compañeros han ido así, de frente a la pregunta. Pero otros han dado vueltas, que yo también lo acepto, que den vueltas alrededor de la pregunta, porque es importante hacer un análisis. Si quieren hacerlo conmigo, está bien. Pero hay otros que se adelantaron a ese análisis. Mira, y tu primera respuesta, Martín, fue no.
Y esa es la característica del hemisferio izquierdo, que no digo que sea tu predominancia, pero la palabra no, ustedes a una persona le cuentan cuántos no dicen y ahí se van a dar cuenta de la predominancia. Entonces, yo creo que la interpretación que tenemos nosotros de la influencia Tahuantinsuyo, de la República, nuestra gran Colombia, nuestras expansiones que tuvimos, era Perú. Entonces, cuando le digo mis vecinos, era pensando justamente en eso, pero con evidencia en lo actual, como es la comida, las costumbres religiosas que bien mencionó tu compañero, el idioma. Nosotros somos católicos en su mayoría, claro, hay varios tipos de religiones, pero ya en la actualidad, antes pues nos impusieron esa religión y nos quedamos con esa religión. Que todos o parte de la población lo admitan dentro de su concepción filosófica religiosa es otra cosa. Entonces, yo creo que el tema del viajar, salir de África y recorrer los continentes en nuestros antecesores, también llegó aquí, y bien marcado. Entonces, en algunos lugares de Colombia, en Venezuela, he podido ver gente blanquísima, blanquísima, pero con el cabello no ni siquiera rulo, sino como esponja, sambo total, y de ojos claros, ¿no? Entonces, ¿qué tal mezcla, no? Ahí hay genes dominantes y hay genes recesivos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante y sobre todo quería que sea la parte aplicativa de lo que hemos tenido estas 2 semanas se plasme en el Perú. Entonces, si ustedes saben de alguna otra costumbre, quisiera escucharlos que hayamos heredado de afuera, que no sea inca. Doctora, allí podrían ser, por ejemplo, acá en Piura, las cumananas, que bueno, que fueron de origen africano, con los, como vinieron, algunas personas africanas así como esclavos y nos dejaron ese legado de las cumananas. Excelente. ¿Qué son las cumananas, Talía? Bueno, las cumananas son un tipo así como de refranes, pero con rima y que son cantadas, y bueno, bueno, sería eso. Y son un poco divertidas, por decirlo así, un poco chistosos, porque tienen algo como de picardía en lo que dicen. Es decir, tienen un componente lírico, poético, pero sarcástico, ¿verdad? Claro, sería eso. Sí, doctora. ¿No? ¿Y en qué parte de Piura lo tenemos las cumananas? Bueno, en Yapatera he escuchado que ahí es donde están más, se dicen estas, porque he visto muchos reportajes así de yapateras y que lo relacionan con las cumananas yapateranas. ¿Alguien quiere añadir, además de las cumananas yapateranas? Doctora, también está el tondero, que también, que actualmente también van de la mano, realizan concursos ahí en Morropón acerca de cumanana y tondero, pues, que también nos han dejado como legado ¿no? Es un baile africano, o bueno, que nació durante la esclavitud, pues, en los tiempos de receso, pues, que ya no, el poco tiempo que tenían, pues, de descanso y bailaban. Muy bien. Para completar lo que dijo tu compañera, ¿en dónde crees tú también que hay cumananas o solamente hay en Yapatera? En la zona de Huancabamba, en Carmen de la Frontera, es una característica las cumananas. Y también hay otra vecina región como Cajamarca, que no la llama cumananas, pero que también son coplas sarcásticas,
que se dicen cantando, ¿no? Y que generalmente ellos lo tienen en los carnavales. Entonces, evidencias de la invasión de África a otros continentes, pues tenemos mucho, y como en el WhatsApp, perdón, en el chat están escribiendo, antes de que llegaran los españoles ya había mezcla, obviamente, ya había mezcla. Por eso es que las características, como dijo uno de tus compañeros, tenía componentes así cobrizos por el frío de los Andes. Y lo que llama la atención es por qué los suizos son tan blancos y también tienen de repente 500 veces más frío en los Alpes. Ahí es el predominio de la parte genética, los genes dominantes. Bien apasionante el viajar a través de la historia, y a mí lo que me encanta es la aplicabilidad. Por eso, para cerrar la clase, me gustaría algún otro uso, costumbre actual que hayamos heredado, que no sea el baile, que no sea el alimento, que no sea la religión. A ver, ¿quién puede aportar? Estoy regalona hoy día con los puntos. Doctor, también otro sería en base a las a las plazas de armas que fueron o a la ubicación que de cómo se distribuyen las calles, todo eso, que fue heredada de los españoles. En este caso podemos aplicar las parte plazas de urbanística. ajá, en las plazas de armas, que tiene que también tener una catedral. Las iglesias, aparte de la religión católica, las iglesias. En Ayacucho, en cada cuadra de la ciudad de Ayacucho hay 2 o 3 iglesias. Hay más iglesias que vecinos. Es una evidencia. Muy bien, Máximo. Velázquez Campos, muy bien. Doctora, Sí. el tema de la educación o de cómo se llevaba el modelo universitario, por ejemplo, siguiendo la línea francesa, tal vez puede ser un ejemplo de influencia. ¿Quién está hablando? Yo, José Gabriel Aguirre. Yo, es que hay 50, no me hagas sufrir hijo. A ver, yo soy... Aguirre. Sí, Aguirre Gómez, yo sé. ¿Qué me decías, hijo? No, le estaba preguntando si es que el tema de la línea, el modelo universitario francés tal vez puede ser un ejemplo de influencia que ha quedado como vestigio. Ah, me preguntabas. Bien, te respondo. El plan curricular de estudios de la Facultad de Medicina, concretamente, es de la Organización Mundial de la Salud. Y Josué, ¿dónde está ubicada la Organización Mundial de la Salud? En Europa, si mal no recuerdo, en Ginebra, creo. Ginebra. Ahí está el Palais de Naciones Unidas, pero la Organización Mundial de la Salud está en Washington. Y ellos son los que a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Piura, en esa época nos compartieron su plan de estudio, su plan curricular, que fue adaptado, pero en un 99% era de la OMS. Y cuando tenemos los cursos, por ejemplo, en el caso de anatomía, Testil-Latariet es francés. El diseño curricular en la estructura del plan de estudios era muy abierto, entonces podemos nosotros tener la cultura americana, la cultura francesa, en cuanto a la parte de medicina. Entonces es importante la contribución que hacen. Nosotros hemos tomado los líderes en anatomía, los líderes en cirugía, los líderes en pediatría, para poder tener los libros de referencia, que son los que les van a retroalimentar a ustedes. Entonces, muy bien, Josué Aguirre Gómez, con que incluso tenemos el paso de la ciencia en la Facultad de Medicina. Ahora, por responderme la duda. Ya, hijo. En la parte de interconexión
¿hay alguna conexión, aparte del territorio como son nuestros vecinos, hay alguna otra conexión que tenga el Perú con otros, digamos, continentes, podríamos decir, ¿eh? Ni siquiera, no estoy hablando de los vecinos. Tenemos algo que se conecta con otras culturas, con otras regiones, no como región aquí del Perú, sino como región macro, sudamericana, americana, europea. ¿Tenemos alguna otra conexión con Arabia, con Egipto? ¿La medicina? Muy bien, Ángelo, la medicina. Esa es lo que ya habíamos visto con Josué de la influencia, por eso se dice que es una estructura curricular abierta, donde se toman los libros de los mejores exponentes en cada rama. Pero nosotros tenemos un Machu Picchu. ¿Qué representa Machu Picchu con otras culturas como la azteca, como la egipcia? Culturas como en el Perú de Machu Picchu, parecidas a Machu Picchu, estaba diciendo, creo. Otra característica del hemisferio izquierdo es repreguntar para poder tener estructura del pensamiento, ya irla trabajando, ¿no? Como quien dice, el derecho dice, para poder yo comenzar a estructurar mi respuesta necesito una repregunta. ¿Tú has entendido bien la pregunta? Esfuérzate y vas a darte cuenta. Doctora, también con respecto a la pregunta, puede ser que tenemos una relación con la construcción de grandes construcciones arquitectónicas, como en este caso en el Perú puede ser Machu Picchu, en el caso de México puede ser el Chichén Itzá, en el caso de China puede ser la Gran Muralla de China, en el caso de Egipto las pirámides egipcias. Doctora, sin ir tan lejos, podríamos decir que, por ejemplo, en las culturas, la forma arquitectónica desde cuando hubieron culturas, o sea, separadas, cultura Tiahuanaco era influenció en la arquitectura de la cultura Wari, la construcción de la Puerta del Sol, luego creo que la de las construcción del Templo de las Palmas Cruzadas también se vio influenciada por la arquitectura Wari. Y creo que otro tipo de arquitecturas al final mostraban también la misma similitud en las religiones por el dios de las varas, de los báculos. Muy bien. Máximo nos acaba de resumir algunas culturas de tipo arquitectónico y arqueológico que gracias a personas externas al ciudadano peruano fueron encontradas. Igualmente en México, igualmente en Egipto, ¿no? Y en la China. Entonces, son evidencias de que hay una relación no terrestre. Hay una relación, digamos, por encima de lo humano que hace que las dimensiones que hay desde Machu Picchu hasta Egipto o hasta la Chichén Itzá o hasta la muralla china tienen una relación increíblemente, sorprendentemente proyectada, digamos, de 3 a 5, de 2 a 4, y si tomamos desde Egipto hasta nuestro Machu Picchu, también hay una coherencia, y esa es pregunta del balotario.
qué características tiene la relación de las pirámides, porque Machu Picchu viene a ser una ciudadela piramidal, ¿no? Entonces, su compañero Máximo nos ha contribuido, Cristian nos ha dicho de otras culturas nuestras, pero yo lo que quería era la trascendencia, porque si pensamos como hemisferio derecho podemos llegar a muy buenas deducciones lógicas.